Es un buen amigo mío de conociéndolo en las reuniones Cochrane y también en los trabajos que hemos estado haciendo con epistemónicos. Él es metodólogo en el Centro de Evidencia de la Universidad de Chile. También es Managing Editor en Satellite Cochrane Epoch Chile. Coordinador académico en diplomas de medicina basada en evidencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro Cochrane Chile y tutor en programas de traducción del conocimiento de Cochrane Central. O sea que como están viendo, estamos teniendo pesos pesados aquí como profesores, así es que aprovechemos al máximo, ¿verdad? Y como les decía, si tienen dudas, preguntas, etcétera, anótenlas y las hacemos al final. Así que muchas gracias, los dejo con el doctor. Sí, muchas gracias, Virginia. Agradecer la invitación primero que todo. Y lo que más rescato de la presentación es que somos unos buenos amigos hace un tiempo. Así que feliz de poder estar con ustedes. Voy a compartir pantalla. Como decía Virginia, tengo la oportunidad de trabajar con diferentes equipos en Cochrane y también en... No, mi amor, no te va a caer en la cabeza. Así que yo estoy como dispuesto, ¿cierto?, a que podamos ir resolviendo las dudas a medida que van surgiendo. Siento que eso nos permite ir avanzando sin que quede ninguna brecha de lo que estamos presentando. Bien, no va a existir ningún problema de que comparta este contenido también con Virginia luego que demos la clase, así que si se quieren concentrar nada más que en prestar atención o un apunte muy somero, no hay ningún problema, van a contar con este contenido. Bien, voy a avanzar, si bien no rápido, pero voy a ver algunas cosas de manera más superficial porque me quiero centrar en aquello que creo que genera más valor. Entonces, vamos a ver cómo se formula una pregunta de investigación. Primero a modo general y después cómo la medicina basada en la evidencia se hace cargo de las preguntas, que son dos cosas un poco diferentes. Entonces, cuando generamos preguntas en investigación, ¿cierto? La que sea, no solamente en salud basada en evidencia, nos vamos a ayudar de este acrónimo, ¿sí? Vamos a pensar o vamos a desarrollar, ya sea que tengamos una pregunta para una investigación, o que tengamos una pregunta, ¿cierto?, en donde podamos tener quizás alumnos a cargo, o incluso cuando queremos postular algún fondo, ¿cierto? Siempre vamos a tener que tener esto en mente. Vamos a tener que considerar que la pregunta sea factible, sea interesante, novedosa, ¿cierto? Que respete todos los aspectos éticos y que además sea relevante. En términos de la factibilidad, esto es lo crucial, en términos de que sabemos, ¿cierto?, que podemos contar con infinitas preguntas, pero siempre los recursos van a ser limitados. Entonces, recursos humanos, recursos económicos, recursos de tiempo, ¿cierto? Incluso si vamos a realizar algún estudio con pacientes, también el recurso pacientes dispuesto a colaborar también va a ser limitado. Por lo tanto, debemos primero precisar cuáles son los recursos necesarios y debemos considerar que esos recursos estén cubiertos, ¿sí? Si alguien va a aprobar, por ejemplo, una postulación a un fondo, lo primero que va a pensar es que si contamos con los recursos, además de los monetarios, contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo estas investigaciones. El interesante, siempre lo recalco, puesto que para la mayoría de nosotros, las investigaciones ocurren en un entorno por fuera del trabajo. No sé si me puedes ayudar, Virginia, con ese micrófono un poquito, por favor. Entonces, por favor, compañeros, apaguemos los micrófonos. Está dando mucho feedback. El hecho de que sea interesante, esto principalmente lo recalco, ¿cierto?, cuando trabajamos con alumnos,
puesto que los procesos de investigación pueden ser largos, ¿sí? Y pueden tener algunos obstáculos, por lo tanto, siempre yo los motivo a que sea de mucho interés. Con Virginia tenemos experiencia de eso, intentando publicar hace ya un rato un artículo muy interesante, pero siempre hay algunos obstáculos que hay que subsanar, entonces si no mantenemos el hecho de que sea interesante, sin duda se va a dificultar mucho más. En esto me quiero detener un poquito, porque cuando uno plantea realizar una investigación, ¿cierto? Existen como dos corrientes. De repente hay gente que nos puede decir que no hay nada muy novedoso, que la mayoría de las cosas ya se han investigado, ¿cierto? Y tenemos que entender que el hecho de que una pregunta sea novedosa, ¿cierto? Y me quedo con el párrafo que está al final, ¿cierto? Tiene que ser novedosa en relación a confirmar, refutar o ampliar los hallazgos previamente publicados. Vale decir, si yo genero una investigación, en el caso de ustedes, por ejemplo, con pacientes de El Salvador, ¿cierto? Y sabemos que las publicaciones están todas realizadas en Estados Unidos o en Europa. Esa confirmación o refutar los hallazgos de los otros países es una investigación muy válida, ¿cierto? A pesar de que la pregunta ya se haya realizado en otras investigaciones. Por lo tanto, la novedad tiene que ver con seguir ampliando el conocimiento, ¿cierto? O confirmar o refutar aquellas cosas que pueden ser en un entorno local diferentes o similares en otras investigaciones. En torno a la ética, entiendo mirando el programa, ¿cierto?, que hay una clase dedicada a esto, pero principalmente es que tengamos en mente, ¿cierto?, de que nuestra investigación tiene obviamente resguardo ético hacia el paciente, y si no tenemos un conocimiento a cabalidad de qué es lo que significa eso, que nos hagamos asesorar por un comité de ética y que ojalá la investigación pase, ¿cierto?, por un comité de ética antes de que sea realizada, ¿ya? En muchas instituciones que hacen investigaciones en ocasiones no toman el tiempo, ¿cierto?, o el interés de realizar un comité de ética, pero esto es muy relevante puesto que la seguridad, ¿cierto?, del paciente, no solamente de no hacer un daño, sino de que el paciente comprenda a qué intervención se va a someter, que lo legal esté cubierto, ¿cierto?, tanto para el paciente como para los tratantes, los evaluadores. Eso es muy, muy, muy importante. Y lo básico, ¿cierto?, es el consentimiento informado para invitar a participar a los pacientes a las investigaciones. El hecho de que sea relevante tiene que ver principalmente como en estos 4 aspectos que menciono acá, y es que además, ¿cierto?, de ser novedosa, por lo tanto que confirma o refuta algunos hallazgos, es que esos hallazgos, ¿cierto?, se puedan aplicar en la vida diaria, puedan modificar políticas sanitarias, por ejemplo, aquellos que realizan revisiones sistemáticas, cuando se desarrollan guías clínicas que intentan responder a las preguntas que responden a estas mismas revisiones sistemáticas, esas revisiones van a nutrir esas guías clínicas. Presentan bases para futuras investigaciones, ¿cierto? Las mismas revisiones sistemáticas también nos muestran cuáles pueden ser las brechas en investigación, cuáles pueden ser donde hay mucha más concentración de estudios y donde hay estudios que faltan, ¿cierto? Y además es un fundamento para la elaboración de guía de práctica clínica. Por lo tanto, ese acrónimo FINER, ¿cierto?, nos permite ir navegando en este primer paso, ¿cierto?, de construir nuestra pregunta. Y eso es una introducción a todo tipo de preguntas en investigación. En el caso de la práctica de sana evidencia, cambia un poco. Yo quisiera mostrarles los pasos de la salud a sana evidencia para que puedan entender lo crucial, ¿cierto?, de elaborar una buena pregunta clínica. Todos los clínicos, ¿cierto?, tenemos dudas cuando trabajamos con nuestros pacientes, ¿sí? Y eso no significa que no tengamos un conocimiento acabado sobre el tema, sino que
pueden haber tratamientos nuevos, pueden haber incluso 2 tratamientos que tengo dudas sobre cuál es más efectivo, o si un proceso de diagnóstico comparado con otro puede generar un impacto en el paciente. Perdón. Entonces, la evidencia nos dice que las preguntas en un entorno no académico, por ejemplo, en un hospital o un centro médico no académico, son de 2 cada 10 pacientes, ¿sí? Pero si vamos a un entorno académico, son de 8 preguntas cada 10 pacientes. Por lo tanto, todo el tiempo, ¿cierto? Todos los clínicos, todos los profesionales de la salud tienen estas preguntas y a eso se le llama la aparición de un problema en términos de que no tenemos certeza de cómo tomar la decisión. El primer paso va a ser transformar ese problema en una pregunta contestable, ¿sí? Yo siempre menciono a mis alumnos cuando tomamos clase de esto, es que tenemos que ir pensando como una base de datos, ¿sí? Vale decir, mi pregunta que está narrada, ¿cierto?, en un párrafo, en la mayoría de las bases de datos no va a poder ser respondida si yo la escribo así tal cual la tengo pensada. Entonces tengo que transformar esa pregunta, ¿cierto?, que la tengo en párrafo, en una pregunta contestable y es lo que vamos a ver a continuación. El segundo paso es buscar la literatura que me responda a esta pregunta, ¿sí? Y eso lo vamos a ver también hoy. Vamos a mirar algunas bases de datos a partir de la pregunta. Hay luego la apreciación crítica de lo que encuentro, ¿cierto? Y la salud basada en evidencia promueve el generar resúmenes de esto que encontré, puesto que intentamos, ¿cierto?, hacer apreciación crítica, resumen y poder compartir con los colegas lo que uno encuentra. Y luego de tener esta evidencia, ¿cierto?, aplicar esta evidencia a la solución de los problemas. Bien, pero ¿a qué le vamos a llamar evidencia? Le vamos a llamar evidencia a todas las observaciones sistemáticas del mundo que nos rodea, ¿sí? La evidencia no necesariamente es un super artículo, ¿cierto?, con un N gigante de pacientes, con todos los recursos posibles para mantener a los pacientes en un ensayo clínico aleatorizado, no necesariamente eso, sino que pueden ser, como les mencionaba, estudios con miles de pacientes, estudios observacionales, incluso pequeñas series de casos, ¿sí? Lo importante acá es que tenemos que siempre intentar responder nuestras preguntas Y ya hablé con la mejor evidencia disponible, ¿sí? Entonces, cuando contamos con ensayos aleatorizados, vamos a partir respondiendo de ahí. Si no contamos con estos ensayos, vamos a ir a buscar observacionales, ¿cierto? Ojalá que puedan tener grupos para comparar, ¿cierto? Pero si no, vamos a ir a ver series de casos. Por lo tanto, la evidencia, cuando hablamos de salud basada en evidencia, de práctica basada en evidencia o de medicina basada en evidencia, nos referimos a estudios, ¿cierto?, que han sido observados de manera sistemática. O sea, que uno cuando los lee entiende que hay un método de reclutación de pacientes, hay un método de la selección, hay un método de intervención, ¿cierto?, de cómo se mide. Todo eso tiene un sistema, ¿cierto? Y eso es lo que permite que se considere como evidencia. Bien, ¿por qué la necesidad de plantear una buena pregunta? Porque, por supuesto, cuando defino bien la pregunta, defino el problema, ¿sí? Y eso que pareciera ser un poco lógico, ¿cierto? No lo es tanto en términos de que si yo no defino bien la pregunta, puede ser que incluso miembros de un mismo equipo de investigación tengan diferentes conceptos de lo que estamos intentando investigar, ¿ya? O sea, puede ser que, considerando la experiencia propia, ¿cierto?, cada uno vea el problema de su punto de vista, ¿cierto? En cambio, cuando yo defino bien la pregunta, unificamos en el equipo, ¿cierto?, cuál es el problema que queremos resolver. Por supuesto que si yo defino bien la pregunta, facilita la estrategia de búsqueda, ¿sí? Las bases de datos tienen
una forma de indexar los artículos que es muy específica. Entonces, si yo tengo la posibilidad de desarrollar una buena pregunta, va a ser mucho más sencillo llegar, ¿cierto?, a la evidencia que responde a esa pregunta. Aquí tenemos una captura, ¿cierto?, de PubMed. Este es el PubMed antiguo, ahora cambió un poco, pero principalmente para graficar la cantidad de citas, ¿cierto? Ahora hay mucho más de 30 millones. Entonces, tenemos una caja acá abierta en donde yo voy a colocar algunos términos y esos términos van a nadar, ¿cierto? Y van a bucear buscando mi respuesta en este mar, ¿cierto? De citas, en este mar de más de 30 millones de citas. Entonces, se hace necesario poder entender, ¿cierto? Y tener habilidades para generar una buena pregunta. Si yo defino bien la pregunta, defino también el diseño del estudio. Entonces, en la medida que yo conozco si la pregunta es de intervención, si es de diagnóstico, ¿cierto? Voy a también identificar cuál es el diseño del estudio de los artículos que debo buscar. Por lo tanto, la pregunta también me ayuda a definir el diseño del estudio de lo que voy a realizar o lo que voy a buscar. Entonces, ¿cómo defino una buena pregunta? Primero, identificando el ámbito de la pregunta. ¿Sí? Entonces, primero voy a preguntar, cuando tengo en mi cabeza esa pregunta en párrafo, definir, ¿cierto?, si es una pregunta de intervención, si es una pregunta de diagnóstico, ¿cierto? Si es de diagnóstico, tendré que buscar algún estudio con estándar, ¿cierto? Si es de intervención, ojalá encontrar estudios que son randomizados, ¿cierto? O quizás voy a buscar una pregunta que es de etiología. Entonces, cuando yo defino el ámbito, ¿cierto? Defino muy bien el diseño de lo que quiero buscar. Y obviamente la pregunta, ¿cierto?, es formulando adecuadamente las preguntas de investigación. Aquí tenemos una tabla, ¿cierto?, donde les organicé el tipo de preguntas, ¿cierto?, por su dominio, y qué es lo que hace cada una de las preguntas. Entonces, la de diagnóstico, obviamente vamos a evaluar la prueba, ¿cierto? La de etiología queremos conocer las causas. Cuando hablamos de pronóstico, queremos ver cómo hay factores que van a influir, ¿cierto?, sobre la historia natural de la enfermedad. Tratamiento, la respuesta, ¿cierto?, a una intervención o a dos intervenciones y ver cómo se comportan los desenlaces. Y también hay otro tipo de preguntas que son menos abordadas, ¿cierto?, en el término como de preguntas de investigación mucho más sencillas, pero también uno podría hacer una evaluación de costo-beneficio, ¿cierto?, haciendo un análisis económico. Bien, entonces, dicho eso, las preguntas se van a dividir en dos grandes grupos. Van a existir preguntas que le llamamos de preparación y preguntas que le llamamos de acción. Entonces, las preguntas de preparación son preguntas que, aquí como vemos hay un estudiante, entonces las preguntas de preparación ocurren mucho, ¿cierto? Por esto el gráfico está más grande acá, ¿cierto? El área es mucho mayor. Ocurren mucho cuando yo estoy estudiando, cuando tengo menos experiencia en un tema, entonces van a ser preguntas que cuando las respondo, no necesariamente, ¿cierto?, puedo tomar un curso de acción. Diferente es cuando ya tengo contacto con pacientes, ¿cierto?, y la experiencia clínica ha aumentado, vemos que surgen estas preguntas de acción que cuando yo las respondo puedo tomar un curso de acción con los pacientes. Entonces las preguntas de fondo o preparación son preguntas que la medicina basada en la evidencia no se hace cargo de ellas, entonces es importante que si nosotros queremos practicar la MB, identificar, ¿cierto?, si mi pregunta es una pregunta de acción o de fondo, puesto que la pregunta de fondo no la voy a responder con esto que vamos a conversar ahora, ¿cierto? Pero sí, hay que conocerla, ¿cierto? La mayoría ya fueron respondidas, o sea, las voy a ir a buscar a un libro quizás o a una página web de contenido, y tiene una raíz de interrogación. Por ejemplo, si alguien se pregunta mientras está formando
que es la hipertensión arterial, ¿cierto? Esa pregunta ya fue respondida, la puede encontrar en un libro y es una pregunta de formación. Y está relacionado a una enfermedad o un aspecto de ella. En cambio, las preguntas de acción, ¿cierto? Que son específicas, son orientadas al paciente y aplicables en tiempo real. Vale decir, yo las respondo y puedo intervenir en el paciente o puedo tomar la decisión con qué elemento diagnóstico evaluar al paciente, ¿cierto? Y para contestarlas hay que acudir a fuentes específicas, vale decir, a estas bases de datos biomédicas, constituyen la base de la práctica de la medicina basada en la evidencia, y lo más importante es que tiene una repercusión en la toma de decisiones, ¿sí? Vale decir, las otras tienen repercusión en mi formación, pueden aportar claramente a la toma de decisiones, pero estas tienen repercusión directa en la toma de decisiones, no solamente de un clínico con su paciente, sino que, por ejemplo, de un ministerio de salud con la población, ¿cierto? O sea, tiene una relación directa con cómo se va a prestar el servicio de atención en salud, quiénes van a prestar ese servicio, etcétera. Las preguntas en investigación en MB, ¿cierto? Tienen 4 componentes y lo vamos a dividir en la población. Entonces, yo lo primero que tengo que pensar, ¿cuál es la población que yo quiero evaluar? ¿Sí? Entonces puedo tener paciente problema, ¿cierto? Vamos a pensar que hay una P acá, paciente problema, ¿cierto? Luego vamos a tener una acción. Esa acción puede ser una intervención, puede ser un proceso diagnóstico, ¿cierto? Como les mencionaba. Y luego una comparación. En este caso, las comparaciones pueden ser activas como otra intervención, ¿cierto? O pueden ser placebo, ¿cierto? Y luego vamos a tener la medición de los desenlaces, ¿sí? O el outcome. Entonces, en esos 4 componentes, nosotros vamos a trabajar con un acrónimo que se llama PICO. Vamos a tener la P, ¿cierto? De paciente problema, la I de la intervención, la C de comparación, y el outcome, ¿cierto? Para mantener esta vocal acá, la O, se prefiere mantener en inglés, ¿cierto? Entonces, el desenlace va a ser outcome, entonces vamos a tener el acrónimo PICO para la construcción de la pregunta. Entonces, ¿cómo trabajamos eso finalmente? Voy a mirar mi reloj para no pasarme, estoy bien. Entonces, la pregunta, como yo le mencionaba, surge primero en un lenguaje natural. Vale decir, yo me puedo preguntar, ¿cierto? Si la vitamina C es efectiva para el resfrío común. Entonces, la población, ¿cierto? Va a ser personas con resfrío. La intervención va a ser vitamina C. El comparador, en este caso no quiero comparar con nada, ¿cierto? Quiero ver nada más si la intervención tiene alguna efectividad, y el resultado puede ser, por ejemplo, prevención de resfrío, o puede ser una baja en los síntomas, ¿sí? O un alivio de los síntomas, o una disminución en los días, ¿cierto? Que puede durar este resfriado. Entonces, con lenguaje natural, yo comienzo a identificar, ¿cierto? Distintos componentes de la pregunta y los voy separando. Las bases de datos, ¿cierto? En su mayoría cuentan con diccionarios de términos, ¿sí? Yo creo que más de algunos, si tuvo la oportunidad de trabajar con PubMed, pudo ver estos diccionarios de términos. Entonces acá yo les voy a dejar el diccionario, ¿cierto? El link al diccionario de PubMed, que se llama Mech, ¿sí? El diccionario de Vireme, que se llama Dex. La diferencia es que acá, en Dex, vamos a encontrar palabras que están en portugués, y con esos dos ya uno podría encontrar términos indexados para lo que es el lenguaje natural. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí el término resfrío común, ¿cierto? Voy a buscar en Mech cómo se escribe o cómo está indexado ese término resfrío común. Lo más probable es que lo tenga que buscar en inglés para que me dé el término, ¿cierto?
Y si quiero buscar alguna intervención que puede ser mucho más local, por ejemplo, si quiero ver si para el resfrío común sirve alguna planta, ¿cierto? Alguna hierba que sea más local, puedo incluso buscar en Dex, puesto que ahí se publican todos esos artículos más locales. Y con esas dos columnas ya bastaría. Lo otro que yo sugiero es que uno pueda ir a otras páginas web, ¿cierto? Por ejemplo, acá está una página de un libro electrónico que se llama Up to Date, en donde podemos encontrar también cuáles son los términos más aceptados. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si el resfrío, ¿cierto? Tiene diferentes sinónimos, lo vamos a encontrar acá también. Si uno quiere hacer una búsqueda mucho más exhaustiva, ¿cierto? Si estamos pensando no solamente en responder una pregunta rápida para tomar una acción con mi paciente, sino que quiero generar a lo mejor un reporte de evidencia o algún resumen, ¿cierto? Lo que yo sugiero es que además puedan buscar revisiones sistemáticas que aborden, aunque sea un componente de la pregunta. Por ejemplo, si mi pregunta fuera vitamina C para resfrío, ¿cierto? La pregunta completa, yo podría buscar revisiones sistemáticas que hablen de vitamina C y dolor musculoesquelético, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que la comparación sea un poco extraña, pero a lo que voy es que yo puedo de las revisiones sistemáticas que no aborden mi pregunta, pero sí abordan un componente de la pregunta, yo puedo reciclar, ¿cierto? Esa parte del componente de la estrategia y sumarlo luego al componente resfrío común, a pesar de que yo saqué este componente de vitamina de otra estrategia de búsqueda. En términos de uso de booleano, ¿cierto? De este booleano AND y este booleano OR, cuando yo estoy hablando de términos que son sinónimos, o sea, en una fila, voy a colocar solamente sinónimos de la población, ¿cierto? Aquí a lo mejor el lenguaje natural voy a poner resfrío común, aquí a lo mejor voy a colocar common cold, ¿cierto? Y acá a lo mejor otro término que desconozco en portugués, entonces voy a colocar sinónimos en una fila, y cada uno de esos sinónimos, como quiero que la base de datos los busque a todos, voy a ir colocando OR entre medio de cada uno. Lo voy a mostrar ahora en un ejemplo, pero lo comienzo a señalar ahora. Empiezo a colocar sinónimos, entonces todos van a ir en un gran paréntesis con un OR. Cuando tengo todos mis términos de cada componente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tengo paréntesis y toda la población, con las palabras unidas con un OR, cerrando paréntesis, lo que está en distintas filas lo voy a unir con este booleano que se llama AND. ¿Sí? Si recordamos la teoría de conjunto, con esta estoy sumando información, pero con esta estoy haciendo intersecciones en la información. Entonces nada más le estoy diciendo, ¿cierto? Que estoy buscando población con resfrío común, o sea, artículos, perdón, con resfrío común y que además traten con vitamina C, esa condición. Entonces yo uso el booleano AND para unir todo lo que lo que haya agrupado en cada fila. ¿Sí? Bien, para ir cerrando el módulo de preguntas, ¿cierto? Importante que cuando hacemos una pregunta y vamos a la base de datos, no todos los componentes deben utilizarse, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy pensando en colocar un desenlace, por ejemplo, yo digo una intervención X para disminuir el dolor, ese desenlace, disminución del dolor, puede ser que un artículo importante no lo incluya en su título o en su abstract y yo lo pierda porque lo puse en el límite de la estrategia. Entonces, los componentes no siempre van todos, ¿sí? Una búsqueda con pocos términos es mucho más segura. Entonces, si yo tengo uno o dos términos de cada componente, va a ser mucho más segura que empezar a sumar todos los sinónimos, puesto que se va a generar una explosión muy grande de resultados y me va a costar mucho llegar
a la respuesta, ¿sí? Cuando las preguntas son de tratamiento, basta con tener la población y la I. O sea, yo tengo la P y la I en una pregunta y voy a poder encontrar muy rápido, ¿cierto?, la evidencia que me responde a esa pregunta. La comparación solo se utiliza si es activa, ¿sí? Entonces, yo no voy a colocar una estrategia de búsqueda, por ejemplo, vitamina C versus placebo. No utilizo eso de placebo porque placebo es un término muy inespecífico, aparece en muchos estudios, entonces va a arrojar muchos resultados. Como les decía, el desenlace no es parte, ¿cierto?, de la estrategia y obviamente vamos a evitar términos no específicos o no relacionados como escribir la palabra tratamiento, prevención, diagnóstico. Eso sería contraproducente. Entonces, me gustaría, estoy súper bien, me quedan 25 minutitos para hacer un par de búsquedas, pero me gustaría ver si hay alguna duda, ¿cierto?, que liberen sin ningún inconveniente sus micrófonos y vayamos resolviendo si hay alguna duda. Por el momento, bien explicadito y bien claro. Prácticamente Perfecto. nos lleva ahí de paso a paso. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo les voy a... les comento, tengo la clase acá, me parece que es mucho más práctico si yo la hago en vivo, pero se la voy a compartir a Virginia para que después les quede a ustedes Hágalo en vivo, paso a doctor. paso. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar... Buenas noches, doctor ¿sí? Ortiz. Sí. Una pregunta, Mario Guerra. Sí. Me perdí en la parte cuando usted combina los booleanos, AND y OR. ¿Sí? AND usted dijo que discriminaba todas las filas y OR todos los verticales. Cuando haga el ejemplo, tal vez me explica, porque yo lo uso, pero no en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, mira. Que usted discrimina las dos cosas y las combina. Sí, mira, corrígeme si a lo mejor yo lo expliqué al revés, pero la forma en que tú lo mencionaste era distinto. Mira, el AND es para combinar todos los bloques de cada fila, ¿sí? Correcto, las filas, ajá. Para combinar las En filas vertical. entre sí, sí. Y todos Ujú. los sinónimos de una fila van todos con OR, ¿sí? Entonces, mire, yo les voy a mostrar un ejemplo real que estoy haciendo Lo ahora. escribe como fórmula, ¿verdad? Entre paréntesis, mencionó. ¿Sí? Sí, mira. Entonces, cuando lo explica, tal vez hace el énfasis, ponga el ejemplo, así como dijo el doctor Montoya. Sí, mira, aquí les voy a mostrar. Gracias. Bueno, esta es una... Gracias. Si alguien me comenta si esto se logra ver bien. Doctor, ahorita no está compartiendo aún la pantalla. Muchas gracias. Ahí sí. Ahora sí. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, miren, les voy a mostrar este que es una estrategia real que estoy haciendo ahora para un proyecto de investigación. Entonces, acá yo tengo todos mis sinónimos de cambio de comportamiento. ¿Sí? Entonces, ustedes logran ver, yo lo que hice fue buscar en distintas bases de datos, ¿cierto?, que es la que ustedes van a tener ahí en la clase, distintos sinónimos de esta técnica de cambio de comportamiento. Entonces está economía de comportamiento, cambio de comportamiento, y va cambiando, ¿cierto?, las distintas variantes de este término. Hay algunas, ¿cierto?, que yo voy a hacer acá, por ejemplo aquí, sobre dieta. Entonces, como ya pueden ver, estoy tratando de mezclar técnicas de cambio de comportamiento, ¿cierto?, y dieta. Entonces, tengo en este gran bloque, esto que está acá arriba, son todas las estrategias, todos los términos, perdón, que es la pregunta que me hacían recién. Lo que yo hice fue colocarlas todas en una misma fila, ¿cierto? Porque son sinónimos, pero los uno con un OR, ¿sí? Entonces, yo aquí marqué todos mis OR. ¿Por qué? Porque cada término que está aquí separado, ¿cierto?, por estos paréntesis, es un sinónimo del que viene. Entonces yo, por teoría de conjunto, lo que quiero es que la base de datos me busque este término
que aparezca en el título o en el resumen, o que encuentre este término, ¿cierto? O el otro. Entonces, todo este bloque hasta acá, son sinónimos. Lo que para nosotros sería la I. ¿Se dan cuenta? La I, esta I que tengo acá, yo primero la encontré así, para que ustedes vean cómo es el proceso, ¿cierto?, de crear esto. Yo coloqué aquí, voy a sacar esto para acá, ahí. En la intervención, ¿cierto?, que es técnica de cambio de comportamiento, yo puse aquí como lenguaje natural, técnica de cambio de comportamiento. ¿Sí? Esto puede ser que me arroje algunos resultados, pero obviamente si yo los identifico en inglés, puesto que es el idioma que se utiliza en la mayoría de los estudios, aunque esté en español, publican el resumen en inglés, así que siempre conviene buscar en inglés, ¿cierto? Entonces, yo encontré todos estos sinónimos, entonces, este componente de acá está así, es este bloque gigante de la intervención, ¿sí? Es toda la intervención que está acá. Y la población, ¿sí?, la que estoy usando acá para este ejemplo, voy a usar este de tabaco. Entonces aquí busqué términos de tabaco, ¿sí?, porque lo que yo quiero es que la población sea tabaco, gente que tiene hábito tabáquico. ¿Sí? Entonces acá está la población y yo voy a colocar acá mis dos términos y le voy a explicar qué significan estos asteriscos. ¿Listo? Mis dos términos para tabaco. Entonces los tengo así, en fila, así. Estos asteriscos que están acá se llama truncamiento. Vale decir que me va a buscar toda la raíz smoke, ¿cierto? Pero todo lo que venga para acá también lo va a buscar. O sea, me va a buscar todas las consonantes, todas las vocales, ¿sí? Si la palabra tiene alguna variante, yo la trunco antes de que termine para que me entregue todas esas variantes y no tener que adivinar todas las posibles variantes. Lo mismo hice acá con tabaco, ¿cierto? Entonces ahora que tengo la población y la intervención, ¿cierto? Recuérdense que cuando era una pregunta de intervención no usábamos el resultado. Yo voy a tratar de mezclar todos estos términos que tengo acá en fila, como son sinónimos, los voy a colocar con un OR. ¿Y por qué le pongo estos comillas acá? Porque son palabras que componen una frase. Entonces, si yo no le pongo comillas, lo que hace la base de datos es buscar esta primera palabra o esta separada. Entonces me buscaría economía y comportamiento, economía y cambio, economía y teoría, ¿sí? En cambio, cuando coloco las comillas, me busca toda la frase completa, ¿sí? Entonces ya tengo todo este bloque con todos mis OR, ¿cierto? Le puse paréntesis para proteger que primero se haga ese bloque de búsqueda. Y ahora viene este booleano que tengo acá, que es el AND. ¿Por qué? Porque como les decía, las filas se combinan con AND y los términos de una fila se combinan con OR. Entonces, los términos con OR, pero las filas, cuando están ya en su paréntesis, se reúnen o se juntan con un AND para que el artículo me traiga esos dos términos en el resumen o en el título. Entonces yo voy a subir este AND para acá y acá me queda al tiro la estrategia de técnicas de cambio de comportamiento para hábito tabáquico. ¿Sí? Entonces yo la copio. Vamos a ver acá en epistemónicos. Entonces la puedo pegar acá directamente y voy a ver qué resulta.
Entonces tengo 33 acá y voy a ir a PubMed. Apego también, si se dan cuenta no cambia porque no estoy usando ningún término específico, sino que nada más técnicas de truncamiento con esos asteriscos y booleanos que todas las bases de datos deberían entender. Se dan cuenta que acá yo no escribo acá cuáles son las técnicas de cambio de comportamiento efectivas para el cese del hábito tabáquico, que sería mi pregunta en párrafo. Lo que hago aquí yo es identificar los componentes, los términos de cada componente, perdón, los términos de la P, los términos de la I, y todos los términos de cada componente, con muchos OR en un paréntesis grande, luego un AND, y luego el otro bloque. Si se dan cuenta, en PubMed, que es la base de datos más grande de estudios biomédicos en general, desde el 1978 al 2021, encontré solo 141 resultados. Recuerden que tenemos más de 30 millones de citas. Entonces, esta estrategia es conocida como una estrategia muy específica. Vale decir que yo fui a buscar específicamente lo que quería. Hay estudios como la revisión sistemática en algunas ocasiones que se hacen con estrategias que no se llaman específicas, se llaman sensibles, o sea que abren un poco el abanico y traen muchas más cosas, pero con el objetivo de que no se pierda nada. Acá, como tenemos todos los términos de teoría del cambio de comportamiento, lo más seguro es que no nos estemos perdiendo nada importante, ¿cierto? Pero les menciono la diferencia en esos dos términos. Si yo quisiera hacer un filtro, ¿cierto? De aquí, revisiones sistemáticas, tengo 28 resultados. O sea, a mí, que llevo mucho tiempo, todavía me impresiona, ¿cierto? El hecho de que si uno tiene una buena estrategia, la facilidad, ¿cierto? Nos acabamos de demorar 5 minutos de encontrar el resultado específico de lo que yo quiero, ¿sí? Si yo soy, por ejemplo, un especialista o soy un docente que me dedico a enseñar un tema específico, ¿cierto? A mis alumnos, yo mantendría una estrategia de búsqueda, ¿cierto? Continuamente ahí viendo qué hay de nuevo, porque leerse 28 resultados para conocer todo lo publicado de un tema es algo que me parece muy potente. Esta base de datos, si se dan cuenta, yo ya estuve trabajando con algunas cosas, entonces están como en moradito, pero si nos damos cuenta, me va pintando de negro, ¿cierto? Las cosas que están como en mi estrategia, ¿sí? Y claramente la mayoría tiene que ver con eso. En epistemónicos, que es una base de datos que mantiene una fundación acá en Chile, pero que ya tiene mucha presencia en todo el mundo, ¿cierto? Sobre todo a partir de la colaboración que hizo con Cochrane, encontramos 33 revisiones. Y esto es porque tengo más, ¿cierto? Es porque epistemónico se especializa en revisiones sistemáticas. Entonces, acá en PubMed yo tengo más de 30 millones de citas, ¿cierto? Porque están todos los tipos de estudios, están libros biomédicos, algunos también. En cambio, epistemónicos, que yo creo que vale la pena mencionarles porque siempre nos centramos en esta base de datos, nos especializamos, ¿cierto?, en revisiones sistemáticas, por lo tanto, cuando yo quiero tomar una decisión, ¿cierto?, obviamente tengo que buscar el mejor diseño disponible, y ese mejor diseño va a ser la revisión sistemática, ¿cierto? También puedo filtrar por año, entonces consideremos que estas técnicas de cambio de comportamiento, quizás hace 10 años ya tiene un poco el boom, ¿cierto?, estas publicaciones, un poco más moderno, o sea que tengo 27, y epistemónicos me da la certeza de que si yo voy a ver sus métodos, esta base de datos busca en todas las otras bases de datos importantes, entonces yo no tengo que hacer una búsqueda en Cochrane, tampoco tengo que buscar independientemente en PubMed, en Embase, en CINAHN, en Scikit-Info, Lilacs, porque esta base de datos trae continuamente todo lo
que se publica en estas otras bases de datos y que tiene, ya sea en el título o en el resumen, ¿cierto? La palabra Systematic Review o Review o Systematic, la va trayendo a esta base de datos, se analiza y un grupo de colaboradores humanos después va mirando qué cosa se va ingresando. Entonces, si ustedes ya pueden ver, hoy día estamos a 17, ¿cierto? Y PubMed fue revisado hoy. ¿Sí? Hay algunas que publican menos periódicamente, entonces fueron revisadas hace una semana, pero la mayoría, ¿cierto?, está muy actualizada. Las que no, por ejemplo, como DARE, es porque DARE dejó de existir, ¿cierto? No generó más récord desde el 2015, entonces la última revisión de epistemónico en DARE fue en el 2017, entonces está todo DARE en esta plataforma y así. Entonces cuando yo busco en epistemónicos, revisiones sistemáticas, tengo la certeza de que estoy buscando en todas las otras bases de datos importantes. Dicho eso, epistemónicos es una de las pocas bases de datos que permite también buscar, ¿cierto?, con cierta libertad, como si yo estuviera buscando en Google. ¿Sí? Perdón, se puso un poco lento. Es que casi no se oye con mi computadora, no sé por qué. Sí, ahí está. Entonces, si se dieron cuenta, yo busqué cambio de comportamiento, la base de datos hizo la traducción por mí y me buscó. Aquí se me perdieron 2 revisiones, habría que buscar cuáles se me pierden, ¿cierto? Pero efectivamente hizo una búsqueda muy similar a la anterior cuando yo utilicé una estrategia muy grande y muy desarrollada. Entonces tenemos esos 2 caminos: desarrollar una estrategia muy específica para buscar en base de datos como PubMed, ¿cierto? O generar preguntas un poco más abiertas en epistemónicos y aprovechar la tecnología de esta base de datos que permite hacer búsquedas sin tanto desarrollo de estrategias de búsqueda. Me quedan unos minutitos, les voy a mostrar una última plataforma que está intentando romper con esta barrera, ¿cierto?, que las personas sepan hacer estrategias de búsqueda, que es la plataforma LOB, ¿cierto?, que es Living of Evidence, ¿cierto?, que también proviene de la base de datos epistemónicos, ¿cierto? Y acá buscamos por términos, ¿cierto? Vamos a ingresar a la de COVID, que es la más grande del mundo. Y lo primero que yo selecciono acá es el dominio de la pregunta. Entonces yo digo prevención, ¿cierto? Voy a colocar como técnicas también de comportamiento, pero para COVID, ¿cierto? Y aquí me aparecen todas esas técnicas. Y aquí llego rápidamente a todas las revisiones sistemáticas que se han publicado de COVID, ¿cierto? Para técnicas de cambio de comportamiento sociales o de sistemas de salud para tratar esta enfermedad, ¿cierto? O prevenirla, porque ese fue el dominio que señalé acá. Y esta plataforma COVID se va desagregando, ¿cierto? Tiene un árbol aquí donde yo puedo ir buscando específicamente cómo quiero cruzar esta evidencia, y cada uno de estos términos por detrás, ¿cierto? La tecnología que está detrás es que tiene una estrategia de búsqueda ya realizada, por lo tanto, para aquellos que tienen menos tiempo de desarrollar estrategia y todo, puede ser sin duda una muy buena alternativa. Entonces, yo pensaría como que comenzaran, ¿cierto?, buscando en epistemónicos. Si tienen algo más específico, pueden buscar también aquí en LOB, ¿cierto? Van buscando acá por términos, y estos van a tener distintos LOB, distintos árboles. Y PubMed, yo pensaría que si queremos hacer una investigación mucho más exhaustiva, hay que desarrollar una estrategia de búsqueda muy específica, y además el registro es mucho más grande, entonces podemos traer
mucho más contenido que no necesariamente sea el que necesitamos para responder la pregunta. Perfecto. Entonces, me quedan al menos, yo creo, unos 5 o 10 minutitos para preguntas. Luis Ortiz, tengo una pregunta. Cuénteme. Harold Córdoba. Hola, Harold. Las comillas y los Ajá. paréntesis, Ajá. ¿se colocan automático o tenemos que ponerlos cada Buena, vez que escribimos la palabra? buena pregunta, mira. Cuando yo trabajo en epistemónicos tiene una función que es bien interesante. Mira, si yo voy acá a la búsqueda avanzada, cada cosa que yo coloque acá, Tiene el micrófono apagado, doctor. No se le escucha. aquí, ahora sí, sí, el hospedador yo creo que pasó a llevar a... Entonces, cuando yo coloco acá vitamina C, ¿cierto? En este buscador que es la búsqueda avanzada de epistemónicos tiene una tecnología bien interesante atrás que va automáticamente colocando los paréntesis. ¿Sí? No pasa eso con PubMed. Con PubMed yo tengo que colocar cada paréntesis. Por eso yo utilizo un gestor de texto para trabajar con estos términos de esta manera, ¿cierto? Observación, doctor Ortiz, no está compartiendo su pantalla. Compártela, por favor. Sí. Lo que yo le menciono es que la base de datos epistemónicos, en su búsqueda avanzada, por ejemplo, si yo ingreso a la plataforma, yo hice una búsqueda aquí, la búsqueda simple, pero si yo voy a la búsqueda avanzada, que es en verdad muy sencilla, si yo coloco, por ejemplo, estábamos trabajando con vitamina, por ejemplo así, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, en el apartado donde está desarrollando la estrategia, epistemónica automáticamente me encierra en paréntesis y además me dice, mira, voy a buscar vitamina C en el título o en el resumen. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quisiera colocar acá, perdón, está un poco lento. Así. Como yo le puse que me lo sumara con un AND, ¿cierto? La estrategia arriba se armó solita, ¿se dan cuenta? Lo va a buscar en el título, en el resumen, y me va a buscar el otro componente de la pregunta. Entonces aquí yo podría colocar varios componentes de la pregunta y colocarlos todos hacia abajo. Y si tengo sinónimos, lo puedo cambiar con un OR, por ejemplo. O si de repente quiero excluir algo, puedo colocar not para excluir. ¿Sí? Entonces, en esta base de datos, que fue la pregunta, ¿cierto?, que me hicieron, en esta base de datos sí se generan los paréntesis de manera automática. En el caso del log, no hace falta, puesto que las estrategias están, como les decía, están, comillas, ocultas detrás de cada uno de estos clics que yo doy. Por ejemplo, si yo doy un clic, estoy en COVID, ¿cierto? Y yo digo, voy a ver tratamiento. Este resultado de tratamiento, y les voy a mostrar algo que cuando ustedes ingresen al LOB como usuarios no lo van a ver, pero un poco para que entiendan, se los voy a mostrar cómo lo veo yo como editor, ¿cierto? Como colaborador. La estrategia es esta gigante, ¿ven? Esa estrategia gigante es la estrategia de esta búsqueda. Entonces, lo que hace el log es
ayudarme a que yo no tengo que a crear la estrategia, nada más yo tengo que saber qué quiero buscar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dudas de antibióticos en COVID, lo que está haciendo en este momento la plataforma es correr una estrategia que dice COVID, una estrategia que dice tratamiento y una estrategia que dice antibióticos, ¿cierto? Y me entrega el resultado de que hay solo 162 revisiones sistemáticas, ¿sí? Y por otro lado, PubMed, ahí sí PubMed me pide, ¿cierto? Generar estas comillas cuando tengo dos palabras, ¿cierto? Generar los paréntesis. Por eso yo les mencionaba que trabajo con esto de editor de texto cuando quiero generar estrategias más grandes, y voy a usar PubMed porque no se genera de manera automática. ¿Sí? No sé si quedó clara la pregunta o podemos revisar algo más. Sí, queda bastante claro la pregunta, muy bien respondida. Solo el generador de texto me queda esa duda. ¿Cómo hacer ese generador de texto? Quisiera intervenir un segundito para que quede un poco más claro el concepto de las comillas, los paréntesis, etcétera. Al utilizar paréntesis, perdón, al utilizar las comillas, el buscador o la base de datos siempre va a buscar las dos palabras juntas para que no nos confundamos. Claro. Porque ocasionalmente podemos pedir 5 comillas y nos busca independientemente cada una de las palabras y el número de artículos que vamos a encontrar van a ser el triple o cuádruple de los que realmente son relevantes para la investigación que queremos hacer. De todas maneras. Entonces, sí es importante, por ejemplo, en PubMed, por ejemplo, poner los paréntesis y poner las comillas entre en el orden en el que sean necesarios. Gracias. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien explicado. Muchas gracias. Sí, entonces como les mencioné en la clase, ¿cierto? El tener una pregunta muy bien desarrollada nos va a ayudar a encontrar, ¿cierto? Lo que necesitamos. Ustedes lo pudieron ver en el ejemplo. Encontramos rápidamente. Bien, no sé si hay más dudas. No sé si estará Virginia o cerramos y si hay más dudas podemos resolver el jueves también. Bueno, agradecerle, Luis, realmente una clase bastante práctica y bueno, nos llevó prácticamente paso a paso y ya queda bastante claro cómo se hacen este tipo de búsquedas. Obviamente pues necesitamos práctica porque si no se practica no se olvida. De todas maneras. Muchas gracias, Luis, de verdad, en nombre de la asociación, por el esfuerzo, por el desvelo. Realmente sabemos que ese esfuerzo significa mucho de parte suya por estar 2 horas adelante de la nuestra. Ya prácticamente estamos a medianoche allá en su país. Gracias por el esfuerzo y creo que todos estamos aprovechando mucho todos esos conocimientos. Sí, compañeros, aprovechen para preguntar. Porque acuérdense que nosotros acá nos enseñan a conformar el marco teórico a puro libro. Son pocos los que se apoyan en estas búsquedas bibliográficas actualizadas. Y una pregunta de investigación tiene que partir de la incertidumbre. O sea, de que nosotros estamos seguros de que hasta dónde o a qué nivel ha llegado la evidencia científica. Como decía Luis, una evidencia puede ser, por ejemplo, que está en serie de casos. Y nosotros ya queremos pasarlo a otro nivel. Pero no podemos ignorar lo que ya está ahorita existiendo al inicio, antes de nuestra investigación. O sea, no puede haber una investigación sin teoría, pero la teoría no es la teoría del libro. La teoría es también hasta dónde está en lo publicado, lo ideal sería también hasta en la literatura gris con respecto al tema del cual yo voy a partir, ¿verdad? Y así también hasta puedo, si es posible, ¿verdad? Éticamente hablando,
superar el diseño de lo que actualmente está existente y así aportar un mayor nivel científico al conocimiento e irlo creciendo. Como les decía yo al inicio, de que nosotros parecemos estar en una banda sin fin, repitiendo la pregunta, repitiendo lo mismo en las investigaciones. Y encontramos cosas interesantes, pero que deberíamos de luego saltar a otro nivel. Y también acompañados de lo que a nivel internacional se va publicando para no seguir repitiendo los temas, ¿verdad? Y es importante esta parte de movernos en las bases de datos, ¿verdad? Es muy bonita la plataforma de Epistemónicos y Log, ¿verdad? Fascinante que se los haya presentado a alguien de primera mano, ¿verdad? También en PubMed, creo que la Universidad de El Salvador nos permite bajar los artículos a través de INARI, no sé cómo está ahorita, ¿verdad? Pero cada institución creo que lo tiene, Seguro Social, Militar, y de esta forma irnos explicándole también a nuestros estudiantes que cuando hablamos del estado actual del problema, nos estamos refiriendo a eso que al momento, cómo está ese tema científicamente, a qué nivel ha llegado, ¿verdad? Y no que salgo yo a la calle a ver qué es lo que miro, ¿verdad? Como nos dicen acá. Si me permites, Virginia, Sí, dale, contar una experiencia, ¿cierto? Que este tipo de mecanismo de búsqueda, ¿cierto? El centro de evidencia donde yo trabajo, incluso estamos apoyando a estudiantes de doctorado de carreras que son diferentes de la salud, puesto que este tipo de búsqueda o cómo se hacen estas búsquedas permiten generar, como decías tú, marcos teóricos para tesis que no necesariamente van a terminar o en una revisión sistemática, que fue lo que más expliqué hoy día, pero este concepto, ¿cierto?, de generar una estructura de pregunta y de cómo unir los booleanos, ¿cierto?, más el uso de paréntesis, comilla y truncamiento, nos permite buscar evidencia, entiéndase evidencia como un respaldo, ¿cierto? Si yo quiero hacer una tesis, o si estamos impulsando, por ejemplo, que los profesores hagan búsquedas para diseñar sus clases en la Universidad Católica. Entonces, es lo que mencionas tú, finalmente, esto que tiene, y mostré yo hoy día algunas cositas, ¿cierto? Para que uno pueda empezar a practicar, ¿cierto? Es lo mismo que hacemos con estudiantes de doctorado, lo mismo que enseñamos en el diplomado, lo que enseñamos en el magíster. Así que a practicar, como decía un colega, ¿cierto? Y si te parece, María Virginia, como tú hablaste de literatura gris, yo podría tomar algunos puntos, ¿cierto?, de literatura gris, explicarlos en unos 5 minutos el próximo jueves, para que también puedan ver cómo hacemos esa búsqueda en esas bases de datos. Claro que sí, fabuloso. Mira, fabuloso si tomas esos 5 minutos. Creo que todos estarían de acuerdo. Bien. De hecho, doctora, yo una de las sugerencias que estaba leyendo con otro y platicando con otros compañeros es que, pues, aunque sea tal vez un par de ejercicios sencillos que nos dejaran para poder nosotros practicar, porque definitivamente, como usted lo dice, pues a veces tenemos la costumbre de escuchar estas charlas que son sumamente interesantes y Luis Ortiz, pues bueno, prácticamente nos ha llevado de la mano paso por paso, pero es necesario que también nosotros como estudiantes de este curso, pues practiquemos, aunque sea de forma sencilla, para ir agarrando esa confianza con la computadora y para ir practicando cómo hacer las búsquedas sistemáticas a través de los respectivos buscadores. Sí, me parece muy bien. Si se animan a hacer algunas búsquedas ustedes en sus temas preferidos y las discutimos el jueves, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Cómo lo encontraron? ¿Verdad? De todas Y maneras. presentar sus cadenas de búsqueda. De todas maneras. Aquí hay algo, dice doctor Montoya, doctor Córdoba, respecto a su pregunta del editor de texto. Solo lo utilizo para copiar y pegar en las líneas de búsqueda cuando los parámetros... Sí, bueno, este editor se llama Sublime. Lo que me permite es que, por ejemplo, si yo pongo una comilla,
me escribe las dos al tiro, entonces yo escribo y no me olvido de colocarla, no me olvido de colocar efectivamente las dos comillas. Voy a demostrar acá. ¿Por qué utilizo este editor de texto que se llama Sublime para hacer estrategias? Si yo digo, por ejemplo, comillas, perdón. Si yo escribo unas comillas, esas comillas se hacen al tiro por duplicado, ¿ven? Entonces yo después escribo acá dolor, ¿cierto? Cervical. Entonces no me olvido nunca de la comilla porque está ahí. Lo otro es que si yo coloco un paréntesis, ¿cierto? Y después pongo el otro, me los marca acá abajo. Y si yo pongo uno de más y yo me posiciono aquí, me marca, ¿cierto? Que no hay ningún otro paréntesis, sino que tengo solo estos dos. Sería que me falta una K para poder cerrar los paréntesis, ¿sí? Entonces, efectivamente, pareciera ser como un editor normal, pero lo utilizo porque me ayuda a ordenar las búsquedas, ¿sí? Es complejo de enseñar los trucos que están dentro de este software, pero eso es lo más básico, como que me permite ir mirando los paréntesis, puesto que me pone esas comillas, esos puntos abajo, si lo ven como naranjos, medio amarillo, ¿cierto? Y que eso está así, ¿ves? Como distintos colores y va cambiando. Bien. Bueno, entonces si no van a haber más preguntas, esperamos que empezamos la siguiente clase viendo los ejercicios que puedan llevar los que quieran, más los 5 minutos va a tomar Luis, Me parece. ¿verdad? Es para el jueves. ¿Estamos de acuerdo? Me ¿Sí? parece perfecto. Bueno, entonces agradecemos a todos. Hubo muchos problemas de interferencia, te comento, Luis, porque se vino una tormenta terrible acá en San Salvador. ¿Ya? Muchos nos quedamos sin internet. Yo tuve que oír parte en el celular, pero creo que lo logramos oír todos, aparte de que también se grabó. Así es que muy bien, muchas gracias a todos por su permanencia. Sí, mira, entonces, ¿te parece si Otto nos ayuda revisando el video? Y si efectivamente se pierde una parte importante, lo que puedo hacer yo es grabarme dictando la clase y se las envío sin interferencia. Yo creo que al doctor Montoya no se le fue, ¿verdad? Sí, ningún problema. Yo tuve... Sí, no fue ningún problema en la zona. Está todo. Sí, sí, yo tampoco tuve problema, el video está completo. Perfecto. Muy bien. Perfecto, entonces. Perfecto. No hay preocupación. Gracias, Bueno, vemos, pues, gracias. Gracias, muy bien. buenas noches. bueno, Muchas buenas noches gracias. a todos. Buenas Cuídense. noches, muchas Sigan gracias. cuidándose. Buenas noches a todos. Chao, chao. Excelente clase. Buenas noches.